fe en Dios es imposible agradar a Dios. Quizás algunos de ustedes que se conocen el versículo de memoria están diciendo, pastor, ¿por qué usted dice sin fe en Dios? Si el versículo dice sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Acaso Hebreos 11 no asume cuando dice sin fe es imposible agradar a Dios que esa fe es en Dios? Y mi respuesta es sí. Hebreos 11 lo asume, pero nuestra cultura no. Todo el mundo viene hoy siguiendo algo, siguiendo a alguien, siguiendo un sueño. Usted vive en respuesta de esperanza y fe en algo o en alguien. Y el mundo lo que quiere es que tengas fe y esperanza en todos menos en Dios. Hemos aprendido en nuestra serie de Hebreos 11, una serie que empecé hace unas semanas, que el punto de la fe no es la fe en sí, sino el objeto de esa fe. ¿En quién está esta fe? Porque es la fe en Dios la que salva, es la fe en Dios la que te llena de propósito, es la fe en Dios la que da descanso y paz a tu vida, es la fe en Dios por la cual recibes perdón de pecado. Entonces por eso decimos, sin fe en Dios es imposible agradar a Dios. Porque el punto de la fe no es la fe en sí, sino el objeto de nuestra fe, Dios, que nuestra fe esté en Dios. También hemos aprendido que no se trata del tamaño de tu fe. Que hay muchos predicadores que tristemente predican un falso evangelio donde ellos quieren que tu fe incremente, que tu fe sea grande. Pero sabemos que no se trata del tamaño de la fe, sino del objeto de la fe, porque Jesús mismo dijo que si tuvieras fe como un grano de ¿qué? Así de pequeña, tú le dirías a la montaña, muévete y se moverá. ¡Qué poder! ¿Por qué? Porque no es la fe lo que mueve la montaña, sino en quién está puesta esa fe. En el Dios que es más grande que las montañas. ¿Amén? Y también aprendemos en Hebreos 11 que este capítulo 11 de Hebreos es un salón de la fama de la fe, pero que los personajes en Hebreos 11 no son superhéroes. No son personas hiperespirituales con las cuales no podríamos nosotros identificarnos. A veces vemos Hebreos 11 y decimos, ¿para qué voy a leer Hebreos 11 si yo no soy Moisés, ni Noé, ni Abraham? Pero vemos que la verdad de estos personajes es tan diferente. Porque fueron personas normales, sorprendentemente, como tú y como yo, con luchas, con pecado. Y lo extraordinario de ellos no fue que eran mejor que nadie, sino que decidieron poner su fe y confianza en Dios, pasare lo que pasara. Hebreos 11 es claro que sin fe en Dios es imposible agradar a Dios. Si crees que Jesús resucitó de los muertos, si crees en ese milagro tan grande, tienes que creer que tu matrimonio tiene esperanza. Si crees en Jesús, tienes que creer que hay esperanza para tus hijos, aunque tus ojos te digan otras cosas. Si crees en Jesús, tienes que creer que Dios se especializa en regalar profundo gozo a aquellos que andan en medio de pruebas y escasez. La fe en Dios, como te lleva a Dios, te lleva a probar de Dios. Entonces te lleva a experimentar que Dios es mejor que cualquier cosa que Él te pueda dar. Llega un momento en la vida donde te das cuenta que lo que te hace feliz no es la abundancia material, sino nada menos que la misma presencia del Dios que hizo los cielos y la tierra. Llega ese momento donde maduras y te das cuenta que nada satisface tu alma como el Dios que la hizo. Llega ese momento cuando quiere venir el desánimo, pero tú aprendes a repetirle a tu alma la palabra de Dios y le dices, aunque la higuera no florezca, ni haya vides, ni hayan frutos en las vides, aunque falte el producto del olivo y los labrados no tengan mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová.
Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Por qué? Dice el próximo versículo en Habacuc, porque Jehová es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo es eso? Que nuestro estado de ánimo puede volar por encima de la prueba actual. Un ser feliz no es aquel que camina con dinero, es aquel que camina con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que grabarnos esto. El enemigo te amenaza con un horno de fuego, como amenazó a los jóvenes en el libro de Daniel. Pero así como ellos, aquel que ha puesto su fe en Dios le recuerda al enemigo, ¿sabes qué? Calienta el horno todo lo que quiera, Satanás. It can't get any hotter because the furnace will work in my favor. Es tiempo de creer en Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y si no agradas a Dios, no habrá felicidad en tu vida. Puede venir la prueba que quiera venir. En Cristo puedes recordarle a tu enemigo que tanto fuera del horno como dentro del horno también el Señor estará contigo. ¿Dónde está tu fe en este día? Porque Dios quiere que creas otra vez. Fe es esperar con certeza y con convicción lo que no se ve, independiente de cuál sea el panorama actual. Fe en Dios abre tus ojos a ver lo que ahora no ves. Fe en Dios abre tus ojos a ver la mano de Dios obrando en tu vida, como pasó en Segunda de Reyes con el siervo de Eliseo. El siervo de Eliseo salió de su casa en la mañana y vio un ejército enemigo que rodeaba toda la casa, que venía a matarlo a él y a Eliseo. Y él, estando súper asustado, o como diríamos en un buen Spanglish, paniqueado, como le pasaría a cualquiera si tú sales de tu casa y hay un ejército rodeando tu casa, llenos de guerreros violentos que vienen a matarte. Entrando a su casa, asustado, le dijo al siervo de Dios, a Eliseo: Señor mío, ¿qué haremos? Eliseo le respondió: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Eso es fe. Pero su siervo no lo veía, porque el que no tiene fe en Dios no ve. Y dice la Biblia que Eliseo oró por su siervo diciendo: te ruego, Jehová, que abra los ojos de mi siervo para que vea. La fe abre tus ojos a la mano de Dios obrando, sin importar cuál sea tu panorama. Y dice la Biblia que Jehová abrió entonces los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de otro ejército, el ejército de Dios. Gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de los enemigos de él y de Eliseo. Antes, sin fe en Dios, todo lo que veía era que estaba rodeado de enemigos, y por eso se llenó de miedo, de pánico, de lamento. Pero al abrir Dios sus ojos, vio quién estaba en problemas. Y el que estaba en problemas no era él y Eliseo. El que estaba emboscado no eran ellos, sino sus enemigos. Gloria a Dios. Escucha, no te amedrentes por las pruebas de este mundo. No te amedrentes. El enemigo quiere debilitar tu fe. Pero Jesús vino para que nuestro fin sea una eternidad con Él. Y para el que está en Cristo, ninguna prueba tiene el poder de robarte una eternidad en placeres eternos. Con Cristo, ninguna. Así que cree. Cree que son más los que están contigo que los que están contra ti. Pero necesitas fe en Dios para que tus ojos sean abiertos y lo puedas ver. Fe para creer que Él es tu proveedor, que Él nunca te abandonará. Iglesia, es tiempo de creer la voz de Dios cuando dice: el que busca, halla. No hallas porque no buscas a Dios.
Pero es tiempo de creer la voz de Dios cuando Jesús dice, el que pide se le os dará. Pero tienes que doblar rodillas. Y estas no son palabras motivadoras, motivacionales. Esta es la palabra de Dios en Mateo 7. ¿Cuál fue la última vez que doblaste rodilla por algo 3 veces al día hasta recibir una respuesta clara de Dios? Así como lo hizo la viuda en Lucas 18. Fe en Dios para clamar a Dios y saber que Él responde. Que tampoco son palabras motivacionales, sino es Jeremías 33:3, cuando Dios dice, clama a mí y yo te responderé. Es tiempo de creer la voz de Dios cuando te dice que el que llama se le abrirá. Pero en vez de lamentarte, en vez de vivir quejándote, tienes que cultivar un corazón agradecido de veras. ¿Cuánta acción de gracias sale de tu boca a diario? El que alaba a Dios y clama a Él a diario, Dios sin duda le responde. Con el permiso de mi esposa es una mujer de Dios. De hecho, y lo digo de corazón, no lo digo para alabarla a ella necesariamente, sino es la verdad. Para mí es la persona más íntegra que yo conozco en mi vida, pero no es Jesucristo. Y hace par de años ella cayó en una pequeña estación donde casi que todo era una queja. Cuando llegaba a la casa casi todo era una queja. Y ella no se estaba dando cuenta de este ataque del enemigo. Esa no era ella, era una mujer muy agradecida, una mujer que alaba a Dios todo el tiempo. Pero Satanás quería robar su alabanza. Satanás quería amargar su espíritu. Y yo al ver esto, yo empecé a orar por ella. No le dije nada. Primero empecé a orar por ella 1 o 2 semanas. Y después cuando las quejas se incrementaban, cuando todo parecía una queja, cuando llegaba a la casa, le dije, mi amor, te has dado cuenta cuánto de lo que tú dices es alabanza y cuánto de lo que tú dices es queja. Y ella fue confrontada en amor por eso, y como mujer madura que ama al Señor, en vez de ofenderse, más bien se examinó a sí mismo. Y poquito a poquito empezó a salir de esa estación, reconociendo que el que alaba y busca y clama a Dios, Dios le responde. Aleluya. Y Satanás quiere dañar tu estado de ánimo, no solo con pruebas, sino con quejas. Pero es tiempo de creer que Dios nos responde. Cuando venga el desánimo, cuando venga el lamento, cuando venga la queja, tú te puedes levantar contra ella, puedes orar. Puedes clamar al Señor, Dios mío, mi ser quiere caer en desánimo, pero tengo 1000 razones para estar agradecido contigo, Dios. Eso es pelear por gozo, eso es pelear, eso es verdadera guerra espiritual. Y puedes decir, Señor, tengo 1000 razones para estar contento, perdóname por mis quejas, yo sé que tú me amas. Señor, tú diste tu vida por mí. Señor, puedo contar con tu perdón hoy en día. Señor, tú perdonas todas mis iniquidades, tú sanas todas mis dolencias, tú sacaste del hoyo mi vida. Y puedes empezar a alabar al Señor y ver cómo el Señor cambia tu vida. Oh, iglesia, pon tu fe en Dios en acción. Sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando el desánimo toque, dite a ti mismo, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Jesús, la luz del mundo, vino por ti. Le pones tu nombre. Jesús vino por ti, Raudel, la luz del mundo. Y por tanto, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las aguas. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. Todo por la gracia de Cristo. ¿Quién es Cristo? El mismo Hebreos 11 que estamos estudiando. Hebreos
parte del libro describiendo quién es este Cristo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, su misma imagen y sustancia, quien sustenta todas las cosas, y si sustenta todas las cosas, te sustenta a ti. Y después, al vencer la muerte, ascendió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, a la derecha de Dios. Aquel que purificó nuestros pecados con su misma vida. Te digo que sin fe es imposible agradar a Dios. Y te digo que lo que más Satanás quiere atacar en estos días es la fe en Dios. Pero es tiempo de creer. Es tiempo de creer que Dios no tiene una sola onza de culpa de mi dolor. Y creer otra vez. Es tiempo de creer que cuando Dios nos llama a casa, ya sea que nos llame a nosotros a casa o que llame a uno de nuestros hijos a casa, que Dios nos está llamando a un lugar mejor. Es tiempo de creer eso. No solo un lugar mejor, sino un lugar infinitamente mejor que este mundo de dolor. De manera que después de un corto luto, no voy a entristecerme más. Me regocijaré en Dios por haber llamado a un ser querido a estar con Él en literalmente un paraíso mucho antes que yo. Iglesia, Eclesiastés es claro en que los que parten en Cristo están mucho mejor que nosotros. Créelo. Sé libre de tu luto y llénate de lágrimas de gozo. Te digo, sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando no agradas a Dios no puedes ser feliz. Por eso el enemigo ataca tu fe. Y uno de los personajes en Hebreos 11 que demuestra esta fe de una manera impresionante es Noé. Dice el versículo 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador de los que le buscan. Y dice, por la fe, ¿quién? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. La historia de Noé y el arca no es una historia necesariamente bonita como se pintan en los cuartos de los bebés. Me acuerdo que cuando uno de nuestros hijos nació, le compramos unas sabanitas con el arca de Noé. Eso fue un gran error. Porque después me preguntó de qué se trataba esa historia y no sabía cómo explicarle. Porque es una historia trágica, donde había tanto, pero tanto pecado y maldad en el mundo, que Dios, para cesar la maldad descontrolada de los humanos en la tierra, ordenó un diluvio para exterminar a todo ser viviente en tierra seca. Eso no es una historia cute y bonita. Ahora, para el que no cree, surgen preguntas acerca de esta historia. Creo que la pregunta más seria que surge acerca de esta historia, y una que tenía yo antes también, es: ¿cómo pudo Dios hacer esto? En otras palabras, ¿dónde está el amor y el perdón de Dios en exterminar a todos con un diluvio? Es muy buena pregunta. O quizás tus preguntas no sean tan serias como estas. Quizás tu pregunta simplemente sea: ¿por qué rayos dejó Noé que entraran las cucarachas y los mosquitos al arca? Bueno, hermanos, creo que hay animales que se invitaron solos y surgieron después del diluvio. Pero mire, aunque sea par de versículos, para que entendamos lo que está pasando aquí con este ejemplo. Dice el versículo 5 de Génesis 6: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo
solamente el mal. Wow. Antes de que usted critique a Dios por exterminar con todo el mal que había, piense en este versículo. Usted no quisiera vivir en el mundo de Génesis 6. El mundo de Génesis 6 era peor que los países más violentos de donde la gente migra. Porque los humanos violentaban toda ley, todo orden, todo el tiempo. Que dicho sea de paso, es a lo mismo que quiere Satanás que vuelva el mundo. Por eso Satanás quiere que tú odies toda autoridad. Que tú odies toda ley y todo orden. Y que tú odies la sumisión. Pero usted no quiere haber vivido en Génesis 6. Se hubiera mudado de ahí, se hubiera ido. Porque dice la Biblia que los pensamientos de las personas eran continuamente el mal. Próximo versículo, el 6 de Génesis 6 dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Descontrol total en la tierra. Estas historias de juicio tienden a molestarnos, a nosotros que nos creemos buenos. Pero estos versículos, especialmente las palabras que resalté, demuestran que también le incomodan y le duelen a Dios. Es más, en Jeremías 33:11, Dios mismo dice: no me complazco en la muerte del malvado, sino que el malvado se aparte de su camino y viva. Volveos, dice Dios, volveos de vuestros malos caminos. A Dios le duele el juicio mucho más incluso de lo que nos duele y molesta a nosotros. Y la población total en Génesis 6 no quiso volverse de sus malos caminos. De hecho, la frase en el versículo 6 que leímos y que dice: y le dolió a Dios en su corazón, es una palabra hebrea muy específica que se usa para describir el dolor de alguien que ha sido abandonado, alguien que ha sido traicionado, como cuando un niño es abandonado por sus padres. El profeta Isaías usa la misma palabra en Isaías 54:6 para describir que Dios se sentía como una joven a punto de casarse que había acabado de enterarse que le eran infiel con otra persona. Dios también está dolido por lo que está pasando aquí. Por eso fue que Dios no trajo el diluvio de una noche a la mañana. Dios le dio años y años y años y años de aviso a las personas para que volvieran de sus mal caminos. Dios tiene el corazón roto. Francamente, dicen algunos teólogos que esta es una palabra extraña para describir a Dios. Esta palabra que usa ahí en el versículo 10, la palabra hebrea, porque dice que casi hace lucir a Dios como débil o vulnerable, así de triste. Estaba Dios con la humanidad que hizo. En otras palabras, no hay nada que nos traiga profundo dolor a ti y a mí, que somos pecadores, como el dolor que le trae a Dios cuando pecamos contra Él, que es completamente santo. El pecado, hermanos, es la condición que destruye a la raza humana. Y la destruye, uso esa palabra intencionalmente por un par de razones, pero una de ellas es porque mucha gente culpa a Dios de destruir la raza humana con el diluvio, pero lo que ignoramos es que nos estábamos destruyendo unos a otros. Y lo que Dios en realidad hizo fue destruir la destrucción que nosotros mismos estábamos causando. Culpar a Dios de ser malo por eliminar el mal no tiene sentido. O piénselo de esta manera: si un malhechor entra a su casa mañana a las 3 de la mañana y entra al cuarto de su hijo o de su hija y empieza a agredir a su hijo o a su hija, y usted va y detiene al malhechor, nadie diría: ay, pobrecito el malhechor. No, más bien decimos: justicia caiga sobre el malhechor. Dios lo que hizo en el diluvio fue justicia por el bien de generaciones futuras, debido a que la maldad, la violencia, la depravación y la destrucción se había elevado a niveles horribles. Es justo eliminar lo que destruye, y nada destruye como el pecado.
Dicho sea de paso, algo que me asusta es que estamos hoy cerca de regresar a los tiempos que habían en Génesis 6, antes del diluvio. Y Dios no va a enviar otro diluvio, porque Él prometió no hacer eso jamás. Pero en vez de enviar el diluvio, Él descenderá por segunda y última vez. Y cuando Él regrese, no habrá más tiempo para el arrepentimiento. Por eso debes buscarle hoy. Y de Él no venir muy pronto. Nunca toma más de 100 años para un humano tener que ir a la presencia de Dios y rendirle cuenta a Él. Busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Y me asustan los tiempos que estamos viviendo hoy, donde las personas están creyendo cosas tan depravadas que han echado fuera hasta el sentido común. Mira lo que dice el versículo 12 en Génesis 6 acerca de la realidad en la tierra antes del diluvio. Dice, y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y el versículo 5 y 6 dice, la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. La palabra en el idioma original hebreo, en el versículo 12 allí, literalmente significa que los humanos se habían convertido en destructores. Por eso usé la palabra destrucción al principio. No quiero tratar de pronunciar la palabra en hebreo, después me la piden y se las doy. Y es la misma palabra que se usa cuando se menciona después el diluvio. En otras palabras, lo que Dios está queriendo decir es que Él va a destruir los destructores. Dios no fue el que falló ni el que pecó. Nosotros fuimos los que fallamos y pecamos. Así de que a pesar que esta es una historia de destrucción, quien en realidad causó la destrucción fue el pecado de la humanidad. Y Dios le puso paro a eso con el diluvio. Tal vez seas el tipo de persona que siente que un Dios amoroso nunca castigaría a nadie. Pero yo quiero decirte que un juez perfecto traza justicia. Hay un personaje muy famoso en la historia, usted seguro ha oído conocerlo. Él se llama Miroslav Volf. Él sobrevivió los genocidios que hubieron en Croacia. Usted puede buscar el documental en YouTube. Y él dijo algo muy interesante porque él llegó a vivir en los Estados Unidos. Él sobrevivió a los genocidios. No solo lo ha dicho él, lo ha dicho personas que han sobrevivido al holocausto también. Él dijo, la única forma en que alguien diría eso, de que un Dios amoroso nunca castigaría a nadie, dice, es si ha vivido en los suburbios de Estados Unidos toda su vida sin nunca haber experimentado verdadera injusticia. Y añadió, pero cuando ves cómo asesinan a sangre fría a familiares y amigos tuyos delante de ti, como le pasó a él, dice, la única manera de evitar el tú no volverte loco de ira es saber que hay un Dios de justicia que algún día impartirá justicia. Definitivamente, si Dios es santo, tiene que ser un juez justo. Tiene que ser un juez justo. Él es amor, pero es también fuego consumidor. No te quiere consumir a ti, Él quiere consumir el pecado que nos destruye. Pero si somos tan rebeldes, entonces hay una destrucción real, como le pasó a la población aquí en Génesis 6. Hermanos, muchos hoy en día tienen una visión desequilibrada de Dios. Me duele tanto el corazón con las cosas que a veces se ven en social media. Porque para algunos Dios es solamente amor y para otros Dios es solamente un juez justo. Pero la verdad es que Dios es las dos cosas. Hoy en día la visión de Dios de muchos está más influenciada por los medios de prensa que por la Biblia. Y no se reconoce la importancia de la ira de Dios, de la justicia de Dios, que sí necesitamos el amor de Dios, pero también necesitamos justicia. Muchos mentalmente son como un hombre que va a un gimnasio y solo ejercita su pecho y sus bíceps, pero cuando usted le ve sus piernas, los ve en shorts por ahí en la playa, dice, wow,
La última vez que vi piernas así fue las que me comí en alpaca. Y cualquier entrenador profesional físico te dijera que ese hombre en realidad no es fuerte. Porque para ser fuerte no solo puede ser fuerte una mitad de tu cuerpo, tiene que ser fuerte todo tu cuerpo. Y si tienes una visión desequilibrada de Dios, esto es lo que te va a pasar. Lo mismo pasa cuando piensas bien de la mitad de Dios, pero no bien de la otra mitad. No tendrás una visión lo suficientemente fuerte de Dios, ni tampoco una visión para entender tu vida. Y Dios ama demasiado a su creación como para no juzgar el mal que te destruye. Él lo hace por amor. Él ama también de su gloria y su justicia como para dejar impune a los malvados. La Biblia dice en el Salmo 89 que la justicia literalmente sustenta los cimientos mismos del trono de Dios. Un Dios sin justicia no es un Dios bueno. Sería un Dios imparcial. Y Dios está afligido por la violencia y corrupción del hombre que Él mismo hizo a su buena imagen y semejanza. Porque la humanidad se desvía de Él. Y en el diluvio Él decidió hacer algo al respecto. Ahora, en medio de toda esta maldad y perversidad, hay una sorpresa monumental, que es la sorpresa y la razón por la cual tú y yo estamos aquí hoy. Dice el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Yo quiero que tú subrayes en tu Biblia ahí la palabra gracia. Pero Noé halló ¿qué? Gracia. ¿Por qué Noé y su familia? El versículo lo acaba de revelar. Por la pura gracia de Dios. Por la pura gracia de Dios. ¿Qué tenía de especial Noé? Nada. ¿Fue Noé un hombre sin pecado? No. De hecho, al final de esta historia, usted puede leer en su casa, porque no vamos a tener tiempo para verla toda, que tenía mucha maldad en su corazón. La historia de Noé termina bastante mal. Y verás que Noé mismo es parte de la misma raza humana depravada que fue aniquilada en el diluvio. No había nada especial en él. Pero la gracia de Dios, aleluya. Hebreos 11:7 dice que Noé heredó justicia, pero no por sus obras, sino porque respondió a la oferta de salvación de Dios poniendo su fe en Dios. Fue como el ladrón en la cruz que reconoció, ok, estos que están a mi lado no quieren reconocer su maldad, por lo menos yo la reconozco, y si tú, Señor, me estás brindando un camino de salvación, yo lo voy a tomar, aleluya. Noé fue hecho justo por Dios al él, a pesar de su maldad, descansar en la gracia de Dios. ¿Sabe usted qué significa el nombre Noé? Descanso. En medio de su maldad, él vio que su única esperanza era Dios. Y él descansó en lo que Dios dijo. Gloria a Dios por eso. Hay otros relatos antiguos de un diluvio mundial. Pero en cada uno de ellos, el héroe tiene que trabajar duro para vencer lo que ellos llaman la ira de los dioses. Pero Noé fue todo lo contrario. Noé descansa en la gracia de Dios y confía en Dios para ser salvo. Y fue exactamente lo que Dios hizo, salvarlo. Ahora, mire qué fascinante cómo Noé demostró esto. Y ya terminamos ya casi. Número 1, Noé creyó en Dios en lugar de creer en lo que veía o en lugar de creer en sus sentimientos. Por eso dice la primera parte del versículo 7 de Hebreos 11, nótelo bien. Por la fe en Dios, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de ¿qué? Acerca de cosas que aún no se veían. Vamos a ver qué cosa era eso ahora. Aunque Dios le estaba hablando de cosas que él nunca había visto, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Wow.
En el versículo 7 de Hebreos que acabamos de leer, Noé nos da una demostración práctica de lo que significa el versículo 1 de Hebreos 11, que dice que la fe es la certeza de ¿qué? De lo que se espera, la convicción de ¿qué? De lo que no se ve. Cuando Dios le habló a Noé, Noé no sabía ni papa lo que Dios estaba diciendo. Pero lo creyó. Creyó lo que aún no se veía. Nunca había llovido en la tierra y Dios le estaba diciendo que hiciera un arca. ¿Ven la ironía ahí? Nunca había llovido en la tierra. La tierra se regaba de abajo hacia arriba. Y no es como que existían yates con GPS que Noé podía ir a la bahía y mirar para saber cómo construir el arca. No. Mucho menos un bote del tamaño del arca. Que el arca en realidad fue el primer crucero que existió. Llenitos de animales, comiendo de todo. Igualito que hoy. Digo eso porque acabo de ir a un crucero y comimos como animales. Yo pensaba en eso en el crucero. Digo, wow, el primer crucero fue el arca de Noé. No es muy diferente a los de hoy. Pero para Noé, sin entender, él dijo, ¿sabes qué? Yo no entiendo exactamente lo que me está diciendo Dios. Él me lo explicará ahora, pero puedo confiar en quien me lo está diciendo. No le importó qué fue lo que Dios dijo y él decidió poner su fe en Dios. Aun cuando era ridiculizado por la gente. Por supuesto que era ridiculizado por la gente. Cosas que no había visto y cosas que no entendía. Pero como fue Dios quien se las dijo, él creyó. Familia, eso es fe en Dios. No es sabio aquel que confía solo en lo que ve. No es sabio aquel que confía en sus sentimientos. Es sabio aquel que confía y pone su fe en Dios, aun si parece un absurdo. Aleluya. Noé nos da el ejemplo. Llámenme loco si ustedes quieren. Prefiero confiar en la palabra de Dios, seguir a Dios y tener salvación que confiar en este mundo de pecado y terminar sin esperanza una eternidad sin Dios. Noé eligió creerle a Dios en lugar de creer lo que veía con sus ojos y sentía en su corazón. Nada alrededor de Noé parecía que se venía un diluvio. Como le digo, no se sabía que era lluvia. Durante 120 años, esto no fue de la noche a la mañana. Noé se levantó todos los días bajo un cielo azul, sin una sola nube, en medio de un desierto, a kilómetros de la masa de agua más cercana, para ir a trabajar nada más y nada menos que en un arca. Todo en su corazón decía, esto es una locura. Sin embargo, no le creyó a su corazón. Le creyó a Dios. Le creyó a Dios por encima de todo. Escucha bien, la fe es basar tu percepción de la realidad en lo que Dios dice en lugar de en lo que ves y sientes. Se lo digo otra vez. La fe es basar tu percepción de la realidad en lo que Dios dice en lugar de en lo que ves y sientes. Cuando se trata de preguntas como cuál es tu propósito, de dónde vienes, qué siente Dios por ti, qué te falta en la vida y cómo solucionarlo, necesitas algo más confiable que tus sentimientos. Necesitas algo más confiable que la realidad a tu alrededor en el momento. La Biblia rechaza por completo el falso evangelio que te dice, sigue tu corazón. Tu corazón es un tonto como el mío. Si yo siguiera mi corazón, yo no siguiera a Dios. Yo me pasara todos los fines de semana corriendo carros porque me gusta demasiado el automovilismo. Tus sentimientos generalmente no son una guía confiable para saber lo que está bien y lo que está mal. De hecho, Proverbios dice, hay caminos que al hombre le parece de bien, pero su fin es ¿qué? Camino de muerte. Ciertas cosas se sienten bien, ¿sí o no? El pecado también se siente bien.
Ciertas cosas parecen ciertas, pero en realidad conducen a muerte. Hermanos, la palabra de Dios es una guía infinitamente más confiable que tus ojos y tus sentimientos. La palabra de Dios es una guía mucho más confiable que tus ojos y tus sentimientos. Como les he mostrado antes, hay tantas cosas que aunque son inexplicables por la ciencia, son innegables. Y la fe en parte ocurre cuando lo inexplicable se topa con lo innegable. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿realmente quieres confiar y apostar tu eternidad a ti mismo? Confía en Dios como lo hizo Noé. Confía en su oferta de salvación como lo hizo Noé. Por eso está Noé en el salón de la fama de la fe. Porque en vez de mirarse a sí mismo o escuchar la cultura y lo que decían ellos, escuchar lo que todo el mundo le aconsejaba, puso su confianza en lo que Dios había dicho. Y ojo, no estoy diciendo que fe significa dejar de pensar. No, para nada. Significa usar la revelación de Dios, su palabra, como punto de partida a tu interpretación de la realidad. Eso es lo que significa fe. Eso te da certeza en medio de la confusión. La palabra de Dios es tu guía más segura. La mayoría de los científicos más prolíficos de todos los tiempos, que descubrieron grandes avances en medicina, matemáticas, ciencia, el cosmos, la mayoría fueron cristianos. La fe cristiana no es anticiencia. Más bien, mientras más profundizas en la ciencia, más la ciencia corrobora la fe cristiana. Noé creyó en Dios en lugar de lo que veía en el momento o en sus sentimientos. Él interpretó la realidad no a través de lo que sentía y veía, sino a través de la palabra de Dios. Número 2, Noé le dio más peso e importancia a Dios que a lo que la gente decía y pensaba de él. La segunda parte del versículo 7 que habla de Noé en Hebreos 11, mire lo que dice. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé no solo creyó lo que Dios dijo, sino que lo convirtió en el plan de su vida. Él no solo lo creyó, él lo puso en acción. Lo que Dios dice se volvió su realidad, su plan de vida. En otras palabras, obedeció. No pierda de vista lo extraño que habría parecido el comportamiento de Noé para la comunidad. Una vez más comenzó una construcción de un arca gigantesca en medio de un desierto lejísimo de la playa. Nunca había llovido. Todo el tiempo brillaba el sol. Los pájaros cantaban y la gente a su alrededor pensaba, este está loco. Quizás la gente del pueblo le decía, Noé, ¿y cómo vas a llevar esa cosa al agua? ¿Acaso Dios también te dio el plan para que inventaras algo con que remolcaras esa cosa hacia el agua? Porque se ve bastante grande, ¿sabes? Acuérdense que las camionetas no existían en ese entonces. Y sin embargo, Noé persistió en creerle a Dios. No un día, no dos. Obedeció fielmente la palabra de Dios, lo que Dios le dijo, por 120 años, hasta el día que hizo ¡pup! Y empezaron a caer las gotas. Y las gotas se volvieron en una inundación. Y la inundación se volvió en un mar. ¿Por qué? ¿Por qué creyó? ¿Por qué tantos años en medio del ateísmo a su alrededor? Conmovido por un temor reverente. Es lo que dice la Biblia. Porque él temió a Dios. Temor reverente significa, escucha bien, temor reverente significa un respeto profundo y un peso de alto valor acerca de quien Dios es y lo que ha dicho. Temor reverente es un respeto profundo y un peso de alto valor acerca de quien Dios es y lo que ha dicho.
En otras palabras, cuando reconoces quién Dios es y le das más peso a lo que Dios dice que a lo que la gente dice. No, que esto y otro no es pecado. Si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Eso es fe, creer en Dios. No hay nada más vital que lo que Dios dice en su palabra. Su palabra siempre se cumple. Su palabra se cumple. Que el mundo diga, lo que dice Dios en su palabra, no es solo tu mayor bien, es la verdad y a lo que más le debes dar importancia en tu vida. Mi corazón se entristece cuando las personas persisten en creer en contra de la palabra de Dios, cosas que están tan claras en la palabra de Dios. Poner tu opinión por encima de lo que Dios dice en su palabra es para tu alma como estar buceando 100 pies bajo del océano y deshacerte de tu suministro de oxígeno. Te vas a morir. Te vas a morir. El alma que vive en paz con pecado no vive en paz con Dios también. ¿Qué es lo que más temes? ¿La opinión de quien te preocupa más? ¿De quién es? Sé que probablemente diríamos que nos importa lo que Dios piensa, pero piensa en un momento donde quizás guardaste silencio cuando sabías que deberías haber dicho algo. Pero mantuviste la boca cerrada porque estabas preocupado por lo que otros dirían de ti. Algunos de nosotros incluso cambiamos lo que creemos porque no queremos perder el buen visto de la comunidad, queriendo quedar bien con el mundo por encima de estar bien con Dios. No se puede estar bien con Dios e ir contra su palabra, no se puede. Y Dios te dice esto para tu bien, para tu salvación. Noé levantó sus ojos y sus oídos por encima de todos los demás y los fijó en una sola persona, en Dios. Y pensó, ¿sabes qué? Si Dios está contento conmigo, eso es todo lo que me importa. Aleluya. Eso es todo lo que me importa. Y eso es difícil, porque Dios es invisible por ahora. Por eso se requiere fe en Él. Tan fácilmente creemos en desear la aprobación de la gente por encima de la aprobación de quien más importa a Dios. Nos gusta agradar porque te gusta que te aprueben, buscando la aprobación de la gente más que la de Dios. ¿Por qué? Porque puedes ver a la gente, a Dios no. Pero llegará el día en que las gotas van a ser obvias. Llegará el día en que vas a mirar el rostro de quien hizo las estrellas. Lo verás. Estarás delante de Él. Y en ese momento no vas a estar pensando en lo que los demás piensan de ti, sino en lo que tu Creador sabe de tu vida y tú también. Los años que en su misericordia oíste el mensaje y no quisiste obedecerlo. Pero como Él es invisible en este momento, tienes que aferrarte a Él por fe. Por fe, Noé pudo hacerlo. De manera que la fe es la convicción de que las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Las cosas que no se ven son más importantes que las que se ven. Al final, en esta historia, ¿sabes qué? Todos terminaron valorando y creyendo en Dios como lo hizo Noé, solo que fue demasiado tarde. Adaptando las palabras del puritano Thomas Manton, él dijo, en el diluvio la gente del mundo no tembló de miedo hasta que el agua llegó a los tejados. Ni quisieron creer el mensaje de Noé de que venía destrucción futura, aunque Noé se lo repitió 120 años. Por contraste, Noé había temblado de un temor reverente a Dios. Apenas Dios habló y no había ni llovido. Al final todos llegaron a creer, pero ya era demasiado tarde. Yo te ruego, yo estoy aquí hoy en día para rogarte que no seas como ellos. Viene un día donde alguien oficiará nuestro funeral.
Mañana no es prometido a nadie. Cree hoy y sigue a Jesús para salvación de tu alma. Y sella tu decisión de poner tu fe y confianza en Dios, entrando valientemente a las aguas del bautismo. Puedes escribir esto si quieres. La fe es vivir hoy de una manera que creas que un día futuro te alegrarás de haber confiado en Dios. La fe es vivir hoy de una manera que creas en un día futuro te alegrarás de haber confiado en Dios. Imagínate un segundo después de tu morir. ¿Qué es lo que importa ahí verdaderamente? ¿Sabes que todo al final van a creer? Porque la Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará el nombre de Jesús. Cree hoy. Cree hoy porque mañana no es para siempre. Termino con esto. Noé puso su fe en acción en vez de discutir con Dios. A mí se me acabó el tiempo, pero quiero terminar con esto. Dios dio una señal de que jamás traería otro diluvio a la tierra. ¿Se acuerdan? La tierra es más del 70% agua. ¿Se acuerdan? Sería muy fácil para Dios inundar la tierra. Es más del 70% de agua. Pero Dios dio una señal que Él nunca jamás inundará la tierra. ¿Cuál fue la señal? Un arco iris. Noten la palabra, arco iris. Es un arco ¿de qué? De colores. Acuérdese que el juicio de Dios vino por el pecado del mundo. Y ahora Dios promete no inundar la tierra más. Pero lo interesante es que lo hace con un arco de colores, que es lo que es un arco iris. Pero ¿se ha preguntado alguna vez usted a quién o hacia dónde está apuntando ese arco de colores? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? El arco iris es un arco. Es un arco. Simplemente que es un arco de colores. Pero ¿te has preguntado alguna vez hacia dónde apunta ese arco de colores? Hacia el cielo. Dios es un Dios justo. Y apenas pasó el diluvio, la humanidad pecó otra vez. Noé pecó inmediatamente. Y mire cómo estamos hoy, que la gente ni busca a Dios, ni se congrega y desobedece su palabra como si fuera algo leve. Dios si es un Dios realmente justo, si lo es justo, también va a juzgar nuestro pecado. Sin embargo, prometió que no iba a inundar la tierra más. Pero ese arco apunta al escandaloso plan que Él tenía para el pecado de la humanidad. El arco está apuntando hacia arriba, hacia el cielo, hacia Dios. Porque Dios se iba a dejar flechar por las flechas de nuestro pecado. No porque la flecha de juicio merece recibirla a Dios, sino porque Él decidió tomar nuestras flechas de pecado, de juicio, en su propio cuerpo. Y Él descendió por esas flechas. En una movida inimaginable, Dios apuntó el juicio de nuestro pecado hacia Él mismo. Y desciende y en su propio cuerpo, aún siendo perfecto, aún habiendo complacido a Dios en todo, aún siendo tentado en todo y no pecar, tomó todos nuestros pecados en la cruz. Él se apuntó la maldición del pecado sobre sí mismo para tomarla en tu lugar. Dime ahora, ¿quién te ama así? ¿Quién te ama así? Nadie. Hay dos lugares hoy en día donde tú puedes lidiar con tu pecado. O en la cruz del Calvario y creer que Jesús los tomó en tu lugar. O en una eternidad sin Dios por siempre. Pero ¿quién te ama así? Nadie. Tú puedes confiar en Dios hoy. Porque el Dios justo y su ley perfecta, la cual nos condena con razón, porque somos pecadores, en vez
de tirarnos a una eternidad sin Él por siempre, Él decidió tomar las flechas de nuestro pecado. Esa fue su promesa: jamás inundaré la tierra. Y pone un arco, pero se pone el arco a Él para morir por nuestros pecados, para que todo aquel que crea en Él no se pierda. No rechaces esa oferta. Inclina tu rostro en este día. No rechaces esa oferta, porque de rechazar esa oferta rechazarás vida, rechazarás vida eterna, rechazarás esperanza, rechazarás libertad, rechazarás perdón de pecados, rechazarás una eternidad en placeres eternos con Él por siempre. ¿Quién te ama como para tomar las flechas de cada uno de tus pecados? Solo Él te ama así. No corras más. No corras más. Cree en Él. Pon tu fe y confianza en Él. Entra a las aguas del bautismo y di gracias, Señor, por tomar la destrucción venidera en mi lugar, para yo jamás ser destruido. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor, por la fe que tú nos muestras en Noé. No porque él era bueno, sino porque tomó la oferta de tu salvación. Gracias porque Él no le dio más peso e importancia a las personas que a lo que tú dijiste. Gracias, Señor, que basar la fe es basar nuestra percepción de la realidad, lo que tú dices, no en lo que vemos o sentimos. Que tu palabra es la verdad, tu palabra es lo único que no pasará. Gracias, Señor, por dejarnos este personaje pecaminoso, Noé, pero dejarnos un ejemplo de que Él creyó en ti en lugar de creer lo que Él veía o sentía, en lugar de Él irse con la voz de la cultura, Señor. Perdónanos por querer editar tu palabra, modificar tu palabra. Podemos rechazarla, podemos recibirla, pero jamás podemos editarla. Danos fe para creer que lo que tú dices en tu palabra es lo mejor para nosotros, es para nuestro florecer y es lo que te agrada a ti, Señor. Señor, cualquiera que sea nuestro pecado en este día, cualquiera que sea nuestro estilo de vida, tú tienes poder para perdonarlo y para darnos vida nueva, porque tú tomaste esa flecha, Señor, en ti mismo. Pero tenemos que cambiar de opinión. Tenemos que dejar ser moldeados por tu palabra. No podemos vivir en paz con nuestro pecado y en paz contigo. No, Señor. No podemos vivir en contra de tu palabra y llamarnos tus hijos. No, Señor. Trae arrepentimiento. Así como Noé, quien perseveró uno y otro día, aun cuando no sabía lo que era una gota del cielo. Danos esta fe para nuestra salvación y para nuestro gozo. Y te pido, Señor, que cualquiera que sea nuestro pecado en este día, lo dejemos por ti. Lo dejemos por ti. Lo dejemos por amar a tu palabra, por honrarte a ti, Señor. Que creamos que lo mejor para nosotros está en tu palabra y no en nuestra opinión, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén.